Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y este es mi podcast, La Palabra Fiel, día 21. Comencemos. Y bueno, pues, ¿quién es Jesucristo? Para que podamos entender quién es Jesucristo, tenemos que saber de dónde proviene Él y en qué momento entra en la escena de la vida del hombre. Y para esto, miremos. Traducido del original, ciertamente la palabra Elohim se refiere a dioses o jueces. Y ya les había comentado en el capítulo sexto que Dios cuando crea al hombre se refiere en plural y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y bueno, pues dice así, la palabra Elohim es un título, no es un nombre personal y se traduce literalmente como los dioses o jueces y no se refiere a politeísmo hablando de dioses creados por el hombre, sino se refiere al poder celestial tripartita. Y tripartita porque obviamente es o se refiere a la Trinidad. Para aquellos que no conozcan, ciertamente es Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno mismo, pero se parte en tres. Pues Dios es quien habla, quien declara cómo se harán las cosas, quien determina cómo serán. El Espíritu Santo es el que da vida a esa idea y pensamiento y Jesucristo hombre es el que crea todo lo que nos rodea. Pues dice así, siendo Jesucristo hombre el verbo de la palabra de Dios, así como Dios declara, Él es el verbo de la acción de esa palabra. Pues dice así el apóstol Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Espíritu de Dios, que es santo, es el agua viva que hace posible que todo lo que nos rodea sea vida. Así la tierra que produce el sustento de todo ser viviente por medio de las aguas en lluvia, como los mares y los océanos, ríos y lagunas, así como los mantos y manantiales acuíferos, pero sobre todo nos da el raciocinio, el saber y el entender aún lo profundo del vasto conocimiento de Dios. Ese es el poder tripartita y es ciertamente la Trinidad. Y lo cual pues podemos ver desde el principio cómo Dios habla en plural y cómo testifica lo que les estoy diciendo. Porque como ya les había dicho en otro capítulo o en otros capítulos, lo que oyen de mi voz ciertamente, o de mí ciertamente, es muy diferente a lo que han oído convencionalmente y ciertamente no lo oirán en otro lado. Y bueno, pues esto es parte de la revelación del Espíritu Santo que aún escudriña lo profundo del vasto conocimiento de Dios y nos lo revela a aquellos que disponemos nuestro corazón a entender y querer saber cómo Dios hace las cosas. Y bueno, pues como ya les había dicho, dice así, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el que obviamente declara, determina y tanto el Espíritu Santo, que es el que da vida, Jesucristo es el que crea todas las cosas. Y bueno, dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que es ciertamente el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y como ya les había comentado en los capítulos primeros, ciertamente a través de la luz Dios crea la energía, el magnetismo, que hace que biológicamente nosotros tengamos vida, vida así en el universo como en la tierra. Y más adelante dice, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé
las aguas de las aguas. Jesucristo mismo es el que está contestando cómo Él está creando lo que Dios está determinando. Volvamos a leerlo y dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y Jesucristo obviamente contesta y dice, y separé las aguas de las aguas. Es por eso que la palabra Elohim, traducida del original, se refiere a dioses, se refiere a jueces, porque ciertamente Dios, asimismo, pues digámoslo, Dios que es el Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo son los que juzgan a la humanidad. Fuera de ellos no hay quien más lo haga, aun cuando pues obviamente el enemigo te quiera engañar. Y miremos ciertamente cómo Dios crea al hombre y lo dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y es aquí donde testificamos que el poder tripartita, asimismo, la Trinidad, como la mayoría lo conoce, pues ciertamente se hace manifiesta desde el principio, desde el Génesis. Y bueno, pues ciertamente nosotros somos creados a la viva imagen de Dios, pues ciertamente Dios es tal como nosotros, hombre, físicamente, y Él tiene poder ciertamente en lo celestial, así en la tierra, pues Él ha creado tanto el cielo como la tierra. Él tiene poder para, pues ciertamente sobre la, digamos así, la dimensión celestial, como esta dimensión donde nosotros, pues ciertamente hasta que dejemos este cuerpo carnal en el féretro o en la tumba o como ustedes quieran llamarle, entonces tomaremos un cuerpo celestial como Dios a sí mismo tiene. Y bueno, para que corroboremos este dato, dice así mismo, hablando del Génesis, pero ya en el capítulo 18 donde Dios se manifiesta en la vida de Abraham. Y bueno, dice así, después le apareció Jehová, que es el original, como ya les había dicho, traducido del original, Jehová es Dios o Señor, y asimismo Yahvé es Dios y Señor, porque ciertamente Dios todavía no tiene, no nos ha revelado ese nombre que viene de parte de Él. Y bueno, pues así dice. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, hablando o refiriéndose a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, hablando obviamente refiriéndose a Dios como Jehová, como Yahvé, y en el original obviamente, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, hablando de que no pasara de filo y se fuera a otro lugar, sino que pues ciertamente se instalara en ese momento ahí en ese lugar, y él mismo pues les iba a sustentar, pues dice así, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostad o recostaos debajo de un árbol y traed un bocado de pan, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. ¿A quién vio Abraham? Pues a Dios mismo en imagen de hombre, asimismo a Jesús y al Espíritu Santo. Esto ciertamente para que todos aquellos que divagan en aquel Dios que nos creó y le ponen imagen hasta de alienígenas
o creen en esas mentiras, en esos mitos, en esas leyendas que les han pues ciertamente mentido desde tiempos antiguos, pues ciertamente las echamos por tierra en este momento, pues Dios tiene la misma imagen que tú y que yo. Ciertamente Dios es celestial y tiene poder sobre la dimensión celestial, así como esta que es carnal. Y bueno, pues para testificarlo, ciertamente, porque asimismo nos lo deja ver Daniel, quien ciertamente también, bajo visión, él ve obviamente a Dios. Y dice así: pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Y cuando se refiere a uno en semejanza de hijo de hombre, se está refiriendo a una persona joven, que en este caso es Jesucristo, que tiene obviamente un padre al cual él relaciona con Dios. Y pues ciertamente él no conoce como tal a Jesucristo hablando de esa revelación, sino que sabe que es el Hijo de Dios. Y precisamente Dios, Jesucristo mismo dice que Él es el Hijo del Hombre. Él mismo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y precisamente lo refiere por esta cita de Daniel. Y dice así mismo Daniel: entonces abrí mi boca y hablé. Y más adelante dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Ciertamente Daniel, así como Abraham, pudieron ver a Dios, Jesucristo y ciertamente al Espíritu Santo, porque ellos tienen asimismo control sobre el tiempo, porque el tiempo es eterno para ellos. En ellos no pasa el tiempo solamente a nosotros o en nosotros que habitamos este plano físico. Y ciertamente, como lo refiere mi hermano Pablo, o más bien el apóstol Juan, y dice así: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Obviamente se están refiriendo los fariseos, que en este caso pues son los saduceos, son los escribas, los sacerdotes, aquellos que se supone conocían la palabra de Dios. Ellos le están preguntando y le dicen: ¿eres tú, obviamente a Jesucristo, eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, dijo: si yo me glorifico a mí mismo, ¿sí? Respondió Jesús y dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos: ¿aún tienes 50 años y has visto a Abraham? Ciertamente les he comentado que no se trata de saber, sino de conocer, como bien lo manifiesta Albert Einstein. No es lo mismo saber que conocer. Y aunque ellos sabían y conocían la palabra escrita por Dios, y aún los profetas, porque fueron después de los escritos de Moisés, aún así no quiere decir que sepan todo, porque es revelado obviamente para aquellos que quieren escuchar, para aquellos que quieren ver y ven lo que Dios manifiesta a través de sus escritos
pero a través sobre todo del Espíritu Santo y su poder manifestado a través de Jesucristo. Y nosotros ya vimos que sí, que Abraham vio a Dios, Jesucristo y al Espíritu Santo. Y ellos le están preguntando que si él ciertamente dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Pues ciertamente sí, porque si mismo Abraham se postró delante de ellos y pidió, obviamente, poderle servir, pues Jesucristo es mayor que ellos, o en este caso que Abraham. Y entonces, ¿de dónde proviene Jesús? Desde el principio, desde el Génesis, desde donde Dios comenzó a crear las cosas. Y bueno, pues ciertamente mi hermano Pablo lo refiere de esta manera. Miremos que pues ciertamente, como ya les dije, aquellos que quieren entender, conocer, escuchar y ver, verán las cosas como tal se las estoy narrando, pues dice así. Él es la imagen del Dios invisible, obviamente se está refiriendo a Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, como ya lo había dicho el apóstol Juan, las que hay en los cielos, obviamente el universo, y pues obviamente la habitación de Dios, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, porque nosotros no podemos ver ciertamente esa dimensión que nos separa tanto de Dios, hablando de esa dimensión celestial, de la dimensión en la que nosotros solo alcanzamos a ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y bueno, para poder testificar lo que les estoy diciendo, ciertamente Jesucristo ya estaba ciertamente planificado el que Él manifestara su vida a la vida del hombre en un tiempo debido, en carne, como nosotros conocemos su testimonio que fue creado hace 2000 años, siendo que pues Él es desde el principio, como ya lo vimos, y dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Obviamente, pues no lo creían de tal manera, pues asimismo José dice así, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor y le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, porque él era descendiente del rey David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado o es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer sin reprocharle obviamente, pero no la conoció hablando sexualmente hasta que dio a luz a su primogénito, que en este caso es Jesucristo, porque él obviamente tuvo más hijos y le puso por nombre Jesús. Y bueno, pues ya vimos de dónde proviene Jesús y con qué propósito hace
o entra en la escena de la vida del hombre. Leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.